¿Qué? No, en verdad estaba tratando de entrar por correo, pero ya lo hice por WhatsApp. Yo sí pude entrar por correo. Me va a hablar, dice el señor. Ok. Lista. Bueno, pues entonces empezamos. ¿En ¿Se qué página acuerdan que estamos del libro? sí, ¿se acuerdan que no terminamos la sesión 5 porque estamos en la práctica de cómo usar la Sagrada Escritura, ¿se recuerdan? Sí. Entonces estamos en la sesión 5. Espérame En que eso yo estamos. recuerdo. Y ¿Qué entonces, página es? Perdón. bueno, ahorita les digo, espérenme un momentito. Ya habíamos visto la página 47, la división de los libros. Ya habíamos visto la división interna de capítulos y versículos. Y ahora, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hacer una práctica un poquito de puntuaciones, sí? ¿Se recuerdan? Ajá. Entonces, no sé si tienen ahí su hojita, su lapicero, para ir Sí. bien. Además, también su Biblia, para que ustedes se fijen. Miren, ¿me puede prestar su No, ok. Solo quiero explicarles algo. ¿Se recuerdan que había dicho, ustedes me miran ahí porque yo no me miro, no sé qué miran, pero ¿me miran o no me miran? Sí. Sí la miramos. Ok, entonces, mire pues, en la Biblia, esta es una Biblia, dice la Biblia Latinoamérica, creo que es. Bueno, entonces, yo lo que quiero que noten es que en algunas Biblias hay unas explicaciones, que un poquito de lo que ya hemos ido viendo. Pero al pie de página o al inicio. Al principio, en la carátula, digamos, no todas dicen lo mismo ni lo dicen de la misma manera. Pero yo lo que quiero que ustedes revisen la suya para que luego me digan qué es lo que ustedes tienen. Por ejemplo, esta Latinoamérica, sí, así se llama Biblia Latino, tiene una serie de explicaciones y luego tiene algún tipo de qué temas va enseñando. Tiene varias información. Esta es la mía, mira. ¿Cómo? Esta es mi Biblia. Ajá, esa es la de nuestro pueblo. Entonces, yo lo que quiero que miren, porque esta Biblia Latinoamérica no tiene el índice al principio, no tiene nada de índice. Pero lo tiene, oigan, pero lo tiene al final de la Biblia. ¿Aquí está? Al final. Entonces, al final tiene el índice en orden alfabético y tiene el índice, como hemos visto, que se separa. Vamos a ver qué otra cosa tiene al final, tiene el índice del Antiguo Testamento en orden alfabético. Y entonces, ustedes lo que tienen que hacer es que tienen que ir dándose cuenta, ir viendo su Biblia para ver qué informaciones les da y qué informaciones ustedes pueden tener. Esta Latinoamérica tiene una especie de glosario que va en orden alfabético. Lo que no tiene y que tienen algunas que ustedes por favor revisen ahí, es si tienen las abreviaciones. Esta no la tiene. Esta no tiene las abreviaciones. Betsy, una ampliación. Yo A ver. tengo la Biblia de Jerusalén latinoamericana y esta sí tiene todo. Tiene una presentación, tiene un índice del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, apéndices. Además tiene lo que se llaman las miniaturas de los libros bíblicos y en cada uno, por ejemplo, en el Pentateuco, tiene una introducción donde explica el grupo de capítulos. Muy bien. Porque Marilú, usted tiene una Biblia de estudio. La Biblia de Jerusalén es una Biblia de estudio. Por eso tiene toda esa información, y igual que la Biblia de nuestro pueblo, también es una Biblia de estudio y también tiene esa información, pero tienen que buscarla. A veces está adelante, a veces está atrás,
pero lo que sí es que cada libro tiene su introducción, que es muy importante, y también tiene las siglas, o sea, las abreviaciones, que es lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, cuando a ustedes les aparece una abreviación de un libro y ustedes no saben qué libro es, ustedes van al índice. ¿Sí me captan? Sí, correcto. Entonces, esto se hace para simplificar, ¿verdad? Porque a veces son muchas citas. Por ejemplo, cuando se lee en la misa, por ejemplo, se proclama la palabra de Dios en la misa, pues entonces ahí encontramos, lo que encontramos en la misa se llama perícopa, perícopas. Entonces, ¿qué son las perícopas? Pues son nombres de libros con abreviatura, ¿verdad? Y números, el capítulo ya dijimos que era con un número más grande, separado por una coma, por signos de puntuación. Entonces, eso es lo que nos toca ver ahorita. Vean si me van comprendiendo, porque esto generalmente lo hago yo en el pizarrón, ¿verdad? Porque es más fácil, porque hablado es un poquito, no es difícil, pero ustedes tienen que ir ayudándome en esta clase con su Biblia. Bueno, entonces, primero ya encontraron entonces las abreviaciones, ya las encontraron ahí en su Biblia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Génesis, GN, Mateo, MT, ¿verdad? Entonces, ahí esas siglas son para distinguir un libro de otro, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, en este caso, en este segundo caso, por ejemplo, de que no puede poner solo Reyes, esta RE es de Reyes, pero como hay 1 y 2 Reyes, pues entonces pone primero el número, ¿verdad? Para distinguir los libros que llevan el mismo nombre. Se le antepone a la abreviatura el número, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Corintios, segunda de Corintios. ¿Qué otras tenemos de 2? Vamos a ver, Crónicas, creo que es 1 y 2 Crónicas. Luego tenemos 1 y 2 Macabeos. ¿Qué otra cosa tenemos? Pedro, 1, 2. Pedro, 1, 2. Ok, Pedro, 1, 2 y 3. Ajá. Reyes. Por ejemplo, fíjense uno que casi siempre causa problemas, que es CO, por ejemplo, CO. CO y da el número, a ver, eso se los pongo para que ustedes trabajen, piensen, a ver, CO, o sea, con punto 1,6. ¿En dónde lo buscarían CO? En Corintios. Fíjense que Corintios no puede ser porque pues, hay 2 Corintios. Entonces, para que sean Corintios, tiene que decir 1 o 2. Entonces, si no dice 1 y 2, no puede ser Corintios. Entonces, ¿cuál podría ser? Colosenses, exacto. Porque esa no tiene 1 y 2 y debería tener la L, pero no la tiene. Siempre pone CO. Entonces, mucha gente, las personas no saben si buscar en Corintios o en Colosenses. Una observación, Betty. Mío sí lo tiene, el mío dice col. Y dice col. Es lo que estamos diciendo. Algunos no lo tienen como abreviatura, solo tienen CO. Y entonces las personas se confunden un poco. Bueno. Perdona, en el libro que tú nos diste, en ese sí están las abreviaturas. ¿En dónde? ¿En cuál me dices tú? En esto. Ah, no, en este solo, espérame, quiero ver aquí. Solo están los nombres de los libros sin abreviaturas. Sí lo dice, en la página 48. Ay, avión. Pero no están las abreviaturas.
Y dice ejemplo, Génesis. Ah, bueno, M. ejemplo sí, pero es que Vicky está preguntando que si en el folleto están todas las abreviaturas y no lo están. Bueno, en la página 48 hay bastantes. Ah, sí, pero no son todas. Sí, eso sí. Hay algunos ejemplos que son lo que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo estos ejemplos. Aquí estamos viendo esta de Primera y Segunda de Reyes, que la tienen en actualmente. Donde dice actualmente, Sí, ahí está. Ahí está, va. Entonces luego pasamos a esta otra diapositiva, aquí, que es lo mismo que tienen ustedes aquí en actualmente. Entonces dice, los capítulos se subdividen en versículos. Estos se numeran poniendo una coma. Aquí tienen ustedes la coma, miren. Entre dos números, o sea, entre el número grande, este que es el capítulo, y este que es el versículo, va una coma. Cuando ustedes quieren, aquí va la abreviatura de Juan, y aquí lo leemos, capítulo 3, versículo 16. ¿Verdad? Entonces, Sí. y lo que está explicando es que entre un número y otro, cuando va una coma, indica la separación de capítulo y versículo. Siempre que va una coma entre un número y otro, significa separación entre capítulo y versículo. ¿Sí? Sí. Luego entonces pasamos a los otros. Los libros con un solo capítulo solo numeran los versículos. Entonces, hay libros, por ejemplo, en las cartas de Pablo, ¿cómo se lee la que está aquí? ¿Cómo se lee esta? Filemón. Filimón, muy bien. Y entonces ustedes aquí ven que hay solo un número. ¿Qué es lo que está significando este número? Capítulo 5. No, mis vidas, porque no, solo hay un capítulo. Entonces, solo hay un capítulo y ustedes ven que no hay coma y no hay versículo, no puede, si van a Filemón a buscar capítulo 5, no lo van a encontrar. Entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿qué significa ese número? Es lo que yo estoy preguntando. Quinto párrafo. No. Versículo. Ah, sí, pues aquí está abajo, versículo 5. Sí. Entonces, cuando un libro tiene solo un capítulo y ustedes les aparecen la abreviatura y les aparece solo un número, pues claramente lo que es un versículo, porque es como si no puede haber un capítulo, no puede haber coma, no puede haber nada. ¿Estamos bien? Sí. Sí, solo un comentario. Para facilitarlo, en mi Biblia me dice la página. Entonces, de una vez me metí a la página. Porque usted tiene una Biblia maravillosa que es de estudio, eso es lo que ya dijimos. Para estudiar la Biblia necesitamos una Biblia de estudio que nos facilita todo esto. Entonces, pero fíjese, Marilú, que ahí habría un problema que usted tal vez por estar tan fácil no captaría que está solo en la página, pero que solo es el número, es solo versículo. Sí. Entonces, está la explicación, no está de más. Ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora, cuando nosotros, dice aquí, cuando se pone un guión, se pone entre dos versículos y significa del versículo 16 al versículo o hasta el versículo 18. Entonces, ¿alguien que me lea esta cita? ¿Cuál es? Es que no la veo. Aquí donde tengo esta. Sí. Juan 3, capítulo 3, guión. versículos 16 al 18. Perfecto, María. Sí, Juan, pues. capítulo 3, del versículo 16 al versículo 18. Entonces, el guión significa del al o del hasta, ¿verdad? Solo esperemos un ratito aquí porque Miriam no se sabía eso, dice ella.
Y ahorita está apuntando. A ver, apunte pues, porque si no se le va a olvidar. Pero esto lo tenés aquí escrito, ¿o no? Sí. Sí, eso sí está escrito en la página 49, donde dice actualmente, Vicky. Ya se me cambió de página, yo seguía en la 48. No, estamos en la página. Y vamos a ver, le voy a decir, vamos. Ok. No, seguimos, yo digo que seguimos en la 48. Ah, ok. Porque el guión equivale a decir al. Ejemplo, Juan 17 del 7 al 21. Sería Juan capítulo 17, versículos del 7 al 21. Eso está en la 48. Sí, pues. Ok. Es que yo no tengo esa página así, fíjense. A mí me dieron otro. Ok, está bien, ustedes sigan en la 48, yo en la 48 tengo otro material. Ok. Bueno. Ok. Sí, porque miren, yo en la 48 tengo libros sapienciales, que fue lo que vimos en la clase anterior, y luego la división interna entre capítulo y versículo, pero es como un poco de historia, que habla de la división actual de la Biblia, los capítulos, y dan una serie de... Eso lo tenemos en el 28 también nosotros, En el 48. en la página 48. Y después tengo, pero a medida que el estudio de la Biblia ganaba precisión, entonces luego fue así, y va otro, es como un poco de historia. Y luego empiezan los signos de puntuación, pero eso ya lo tengo en el 49. Sí. Así es. Betsy, el slide que usted tiene ahí es cabal la página 48. Por eso le digo, yo en mi manual no tengo esto en la página 48, la tengo en la 49. Okay. Y no la tengo tan exacta tampoco, pero bueno, ahí vamos, pero por eso si me confundo en páginas, no se preocupen porque tal vez tenemos un manual diferente. Ok. Y se va diciendo un poquito lo mismo, pero de repente el de ustedes está mejor. Bueno, entonces veamos. Aquí luego ya pasamos el guión. Ahora viene el punto. Y dice que se utiliza para significar y. Por ejemplo, aquí, ¿quién me lee esta cita? Que está aquí donde tengo la flechita. Juan. Lucas 5 y 6 y Juan del 3 al 4. No. Es que No. la que miran en la pantalla, la que miran en la pantalla. A ver, ¿cuál dices tú? ¿Sí estoy compartiendo pantalla con ustedes o no? Sí. El punto se utiliza para significar y. Entonces Exacto. sería Juan 3. Capítulo 3. Del 16 y 20. Muy bien. Sí, versículos 16 y 20. O sea que leemos el Evangelio de Juan, fíjese. Uno, ahí tienen que fijarse en varias cosas cuando tenemos aquí Juan. En todos estos ejemplos de Juan no tienen ni un número adelante, no tiene 1, ni 2, ni 3. Entonces no son las cartas de Juan, sino que es el Evangelio. Entonces, cuando dice aquí, en el punto, Juan, es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 20. Es decir, que solo leo el 16 y el 20. Si hubiera un guión aquí, sería de corrido, del 16 al 20. Pero como no hay un guión, sino hay un punto, solo voy a leer el 16 y solo voy a leer el 20. Eso se llama una perícopa. O sea, un grupo que tiene que ver de acuerdo al tema que estoy tratando.
yo quiero iluminar el tema que estoy tratando solo con el versículo 16 y el 20. Los que están inter, no los necesito tanto. Ok. Ahora a ver si es importante, porque yo entiendo, a ver, y usted me dirá si estoy equivocada o no. El capítulo 16 tiene X versículos, entonces hay que leer todo el 16 con sus versículos. ¿Cuál Según capítulo esto. 16? Va, me voy al capítulo 16 de Juan, yo lo tengo aquí. El Ajá. 16 va del versículo 1 al versículo 33. Entonces, cuando dice 16, tengo que leerme todo el capítulo 16 con sus versículos, que son 33. Okay. Si tengo el evangelio, tengo la cita de Juan como evangelio, y luego Sí. tengo aquí, en lugar del 3, el número 16, y Sí. tengo una coma, y tengo un 1, y después tengo un guión, y llego hasta el 30 o lo que sea, es que tengo que leer todo el capítulo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, luego viene otro. Entonces hemos visto varios signos de puntuación. Hemos visto la coma, hemos visto el guión y hemos visto el punto. Ahora vamos a ver el punto y coma. Entonces, dice que el punto y coma sirve para separar una cita de otra. Es decir, que por ejemplo, yo quiero que ustedes lean distintos capítulos y distintos versículos, pero del mismo libro, no de otro libro, sino que del mismo libro. Entonces, a ver, ¿cómo me leen esto que está aquí? Donde estoy señalando con la flechita. ¿Cuál de todos? El punto y coma. Ay, Punto y coma. punto y coma. Separa una cita de otra. Juan 3:16 y luego 5:1 al 5 al 1, no, 5 y 1 y luego 10 del 3 al 5. Muy bien. Entonces tengo que leer el Evangelio de Juan. En el capítulo 3 solo debo de leer el versículo 16. En el versículo, eso. En el capítulo 5 solo debo de leer el versículo 1 y en el capítulo 10 debo de leer del versículo 3 al 5. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, capítulo 5, versículo 1, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Y cada cita está separada por punto y coma. Entonces, ese punto y coma me separa capítulos, no me separa versículos, me separa capítulos. Veamos la otra cita que está abajo. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y Romanos, del 5 al versículo y el versículo 8. Muy bien. Entonces aquí lo acaba de leer Miriam. En la segunda cita es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Debo leer y luego debo de irme a Pablo, a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Solo eso tengo que leer. Esto se llama, les vuelvo a decir, perícopas, y se usan cuando yo estoy tratando un tema y yo quiero ilustrar el tema con esas citas. O sea, coloco citas que iluminen el tema que estoy desarrollando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Perfecto. Luego ya pasamos de signos y ahora nos vamos a letras. La letra S, solo una S y varias S. S, solo una S o 2 o 3 S pueden poner.
Entonces, por ejemplo, aquí las letras, dice aquí, que lo que debo leer, o sea, dice consultar, ¿verdad? Pero básicamente es leer el o los siguientes versículos de la cita. Entonces, por ejemplo, veamos, no hay un ejemplo aquí, pero podemos, a ver si ustedes me pueden ilustrar con algún ejemplo. Ustedes, ¿cómo sería? Yo tengo en el Evangelio a ver, Marilu. En el Evangelio de San Juan, en las citas, eso se mira abajo. En mi Biblia se mira abajo. Ajá. Entonces, este relato parece inspirarse literalmente, pero dice, el encuentro junto a un pozo es un recurso literario en el arte. Ver Génesis 29, 1 SF. ¿Qué significa eso, entonces? ¿Qué va a leer, Marilu? Génesis 29, o sea, Génesis capítulo 29, y luego... Versículo 1. Ok, versículo 1. Si hay una S, significa uno y siguiente. Y si tiene varias S, significa uno y siguientes. Sí, este tiene 2 S. Entonces es versículo 1, 2 y 3. Y si usted mira que el versículo 4 toca el mismo tema, puede seguir leyendo siguientes. Por eso son varias. Hay una relación con el tema que estamos tratando. O sea que ya se lo deja a su criterio. Que usted puede leer el capítulo. ¿Qué capítulo habíamos dicho? Yo toqué el capítulo 4. Versículo 1, y si es una S, solo el que sigue. Y si son varias S, usted puede seguir leyendo varios versículos. Estamos hablando de versículos, no de capítulos. Del mismo capítulo, los versículos que siguen. Versículos son versos, o sea, los siguientes versos que están numerados. Este era Génesis 29, que es capítulo 29. 1 SF. Entonces, es libro de Génesis, capítulo 29, versículo 1, y luego el siguiente, y el siguiente, y si el siguiente también tiene el contenido, el mismo contenido, lo sigue leyendo, hasta donde usted vea que ya cambió de contenido. Ok, solo para decirles que esto lo tengo yo en mi Biblia de Jerusalén, abajo. Es que esa es la ventaja de las Biblias de estudio, que les van dando los ejemplos en las notas de pie de página. Cuando usted dice abajo, es que son notas de pie de página. Sí, notas de pie de página, correcto. Notas de Perdón, la que acaban de leer, ¿qué es lo que están viendo para ver el mismo ejemplo? Sí, es el ejemplo de las heces, Vicky. Pero ¿dónde lo busca? ¿Lo vieron en Juan o en qué? No me fijé. Es que el ejemplo que puso Marilu fue un ejemplo del libro de Génesis. De Génesis, ok. Entonces, el ejemplo era este. Capítulo Génesis, o sea, GN, punto, ¿sí? Capítulo 29, versículo, o sea, el 29 tiene que estar separado con una coma, versículo 1 y S. Una S es solo leer el versículo 2. Pero si Jacobo se puso en camino. ¿Qué manda? Es la que dice Jacobo se puso en camino. Sí, es que ese es solo un ejemplo. Ajá. Sí, es para buscarlo y verlo más gráfico. Muy bien. Sí, búsquelo. Gracias. Muy bien. Y luego si van 2 S, que es el ejemplo que puso Marilu, era que hay que leer el versículo del capítulo 29, el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, hasta donde el tema ya no tenga que ver. Cambia. Sí, cambia, exacto. Ok. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a otra letra. Vamos a la letra P. Esta letra envía a textos paralelos a la cita. Eso también lo tenemos en el margen
en el margen del texto, del capítulo, que es lo que yo les he dicho que se llaman concordancias. Las concordancias también son paralelos. Búsquenlo ahí al margen de su Biblia. Hay unos numeritos. Sí. Bueno, esos numeritos a veces están identificados con la letra P, que quiere decir que hay un paralelo. O sea, ese mismo versículo lo vamos a encontrar en otro lugar, en un paralelo, en otro evangelio o en otro libro del Antiguo Testamento. Nos manda, o sea, nos envía a otro libro y a otro capítulo, pero es el mismo tema, son referencias cruzadas. Ya, correcto. Entonces, generalmente, esos en la mayoría de las Biblias está al margen de su capítulo. ¿Ya los encontraron ahí? Se llaman concordancias. Se llaman concordancias. Yo lo tengo abajo. Por ejemplo, ahorita estoy en Éxodo y digo paso del mar, Salmo 78, 105, 106, 114. Hablan de ese mismo paso del mar. Eso se llaman textos paralelos o concordancias. Ok, gracias. Perfecto, ¿vamos bien? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Para recordar. Bueno, esto es lo que tenemos aquí actualmente. Luego tenemos el resumen, que es prácticamente lo que dice aquí para recordar. En su texto lo tienen resumen, es lo mismo. Sí. Entonces dice que para poder ir desplazándose, ¿verdad? O ir en la Sagrada Escritura, con habilidad, tienen que saber cómo está organizada. Eso ya lo habíamos visto un poquito. Lo vimos, les voy a decir en dónde, lo vimos un poquito en la página 47 y al final 48. Pero ahora se va a ver de otra manera. Entonces, aquí se los va a ir poniendo. Esto creo que, no sé si ustedes lo tienen en su manual, yo no lo tengo. Las diapositivas que tengo ahorita aquí, no las tengo en el manual, pero las tienen aquí. Sí, sí están. ¿Sí están? Están. En la página 49 dice, para recordar, la Biblia consta de 73 libros. No dice 46 del Latín y 27 del Nuevo Testamento. Y dice, está dividida en dos partes fundamentales, Antiguo y Nuevo Testamento. De ahí dice la división en capítulos y versículos que encontramos en todos los libros es para facilitar la localización exacta de un texto y unificar las referencias. Ok, entonces, sí, pero aquí la diapositiva dice más de eso. Présteme un poquito, miren su Biblia, por favor. Miren pues, cuando habla aquí que para irnos desplazando en la Biblia tenemos que ver cómo está dividida. Entonces, en la parte superior, aquí en la parte superior están los nombres sin abreviatura. Entonces se recuerdan que ya anteriormente habíamos hecho la división de libros. Habíamos visto que estaban divididos por Antiguo Testamento y estaba el Pentateuco, luego libros históricos y estaban los históricos, luego los están como en grupo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, sí. Entonces estamos recordando eso ya lo vimos, pero lo estamos recordando. Entonces el Antiguo Testamento está dividido primero en el Pentateuco, son los primeros 5 libros que vamos a encontrar. Esos nombres los encontramos en la parte superior, aquí, en la parte superior. Encontramos el nombre y el capítulo. Sin abreviatura, encontramos el nombre completo, aquí en la parte superior. Entonces, yo para buscarlo, porque en la Biblia de Marilu es fácil porque le da la página, pero no todos tenemos esa Biblia. Entonces tenemos que hacer un poquito de esfuerzo y para no tardarnos todo el periodo, tenemos que ir viendo así como que fueran esas cartas. Las tenemos que mover así de rapidito y ahí vamos viendo los nombres, si no tenemos mucho la ubicación. ¿Me captan lo que les digo? Sí.
También mi Biblia tiene eso, separa como por capitulitos. Muy bien. Pero por si no tienen esa Biblia, por si no tienen, aquí está, miren. Sí, la mía también lo tiene. Si no tienen una Biblia de estudio, pues ya sabemos que los nombres están en la parte de arriba, entonces como que fueran cartas, las vamos desplazando así las hojas y vamos buscando. Esa es una manera de buscar el libro. Otra manera es buscarla en el índice también, ¿verdad? Porque en el índice sí está también a veces la página. Y otra manera es recordar que los libros están en grupo. El Pentateuco es un grupo, luego están los libros históricos, pero lo que pasa con los libros históricos es que no están totalmente juntos, porque Josué, Jueces, Samuel, Reyes, primero y dos, sí va junto, pero luego Crónicas, Esdras, Nehemías y Macabeos y Ruth va casi al final. No están pegados los históricos. Luego los didácticos, Tobías, Judith, Esther, pues en algunas Biblias están, y en otras no, pues están siempre, pero no en el mismo lugar. Luego dijimos que en los libros proféticos, en unas Biblias están en orden de profetas mayores y profetas menores. Los profetas se llaman mayores porque el contenido del libro tiene muchos capítulos. Y los menores tienen poquitos capítulos, a veces hasta solo un capítulo, ¿verdad? Entonces están divididos de acuerdo al volumen del libro. Isaías, por ejemplo, son 3 Isaías, pero están puestos en un solo Isaías. Pero nosotros nos damos cuenta que hay un Isaías que es antes del exilio, otro del exilio y otro después del exilio. Y obviamente no puede ser el mismo, puesto que toda esa problemática del exilio duró más de 200 años, ¿verdad? Entonces no puede tratarse del mismo. Entonces, eso los estudios de la Biblia, el estudio literario del texto, ha hecho ver que en Isaías, aunque se llama así, libro de Isaías, del profeta Isaías, hay 3 personas o personajes o comunidades diferentes por las épocas, ¿verdad? Pero se va a llamar Isaías. Y en las notas de pie de página de su Biblia, van a encontrar la explicación. Este pertenece al primer Isaías y entonces ya ustedes están ubicadas. ¿Por qué? Porque la temática es, en el primer Isaías, una especie de prevención, de anunciarle al pueblo que si siguen con su misma conducta, van a perderlo todo. Y como no hicieron caso, el segundo Isaías le dice, bueno, sí, el primer Isaías es como una advertencia. El segundo es lo que están pasando con gran sufrimiento, cómo narran toda la destrucción de Israel. Y el tercero, todo su relato es esperanzador. Dios nunca se olvida de su pueblo, Dios es misericordioso. Bueno, esa va a ser la temática. Entonces, en el segundo Isaías tenemos al siervo sufriente, los cantos de Isaías, ¿verdad? Bueno, entonces eso es solo para explicarles, ¿verdad? Entonces, por eso los profetas van así. Y luego el Nuevo Testamento, que es más sencillo. Entonces, vean lo que dice aquí, que esto no lo tienen ustedes en su manual. Dice que la división interna de la Biblia en capítulos y versículos es un recurso didáctico que se desarrolló entre los siglos XIII y XVI. Quiere decir que no estuvo así la Biblia desde siempre, ¿verdad? Acuérdense que dijimos que primero habían sido manuscritos, primero había sido una tradición oral, luego se fue escribiendo y conforme se fue escribiendo en lo que había, primero papiros, pergaminos, después, primero tenemos que se escribía como en piedra, en fin, fueron todos esos procesos de escritura en un idioma hebreo, primero solo el Antiguo Testamento, después por todos estos cambios de la historia, se fue yendo el pueblo judío a otros lugares, ¿verdad? Según los exilios, las invasiones, y entonces se fue adecuando la Biblia para tener un manejo adecuado. La Biblia se utiliza también los signos de puntuación.
Pero eso ha sido hasta algo que se ha ido desarrollando ahora, ¿verdad? Estas son hasta aquí tenemos esta sesión, hasta esta, no sé si tienen dudas y preguntas. De diapositivas hasta aquí llegamos en esta sesión. No sé si tienen dudas o preguntas. No, no. Ok. Bueno, luego la sesión 6, que es a la que vamos, no nos va a dar tiempo a trabajarla hoy toda, pero vamos a dar la introducción. Para la sesión 6 ya vamos a entrar con otro material que no sé si ustedes tienen. El catecismo de la iglesia. ¿Ustedes tienen catecismo de la iglesia? Sí, sí tengo. Y tengo también el... Tienen el catecismo y tienen Vaticano II. Y yo tengo el compendio del catecismo. A compendio del catecismo, ok. Es como, es más pequeñito, es como una síntesis. Entonces, al igual que usamos la Biblia, tenemos que aprender a usar el catecismo de la iglesia y Vaticano II. ¿Por qué? Nosotros no nos llamamos una Biblia, no nos llamamos una religión de libro. O sea, no está, en la Biblia Dios se revela y nosotros conocemos a Dios. Pero además de la Biblia, nosotros tenemos la tradición. ¿Por qué es la tradición? Pues la tradición fue el mensaje revelado que se transmitió oralmente durante muchos siglos, ya que durante muchos siglos no había nada escrito y toda la transmisión del mensaje revelado, de lo que Dios daba a conocer de sí mismo, se transmitía oralmente. Eso se llama tradición. Tradición. Pero luego, ya cuando tenemos el mensaje escrito, el mensaje revelado escrito en los libros bíblicos, entonces nosotros tenemos al magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es el que ha ido interpretando, por ejemplo, lo que ustedes tienen de comentarios bíblicos al pie de la letra, al pie de la página de cada capítulo, eso lo ha hecho el magisterio de la iglesia. Y entonces, si está incorporado en la Biblia, es una interpretación que se ha aceptado. Entonces, ¿y qué entra como magisterio de la iglesia? Pues entra el catecismo y el Vaticano II. ¿Para lo que tenemos que entender la Biblia o...? Para actualizar el mensaje revelado en la Escritura, tenemos a la tradición, que es la que fue transmitiendo oralmente, y al magisterio de la iglesia, que nos interpreta actualmente para actualizar el dato revelado. ¿Se me di a comprender o no me di a comprender? Sí. Una pregunta, Bexy. El Vaticano II es un documento que uno puede adquirir fácilmente o usted nos lo estaría enviando. Bueno, Vaticano II es un libro que está, por eso vamos a ver cómo lo tenemos que buscar igualmente. Es un libro que lo venden en las librerías católicas o en su parroquia. Venden el Vaticano II y venden el Catecismo de la Iglesia. Pero también lo tienen en Google. En Google ustedes lo pueden bajar, ahí está el Catecismo completo y el Vaticano II completo. Lo tienen virtual y lo tienen físico, se puede comprar en una parroquia o en las librerías, en la Loyola, en Mater Magistra. ¿Ah? La San Pablo también vende. Ah, por supuesto. Yo creo que la San Pablo es la que tiene más baratos los libros. Yo sí tengo el catecismo, que ya lo compré hace ratito, y tengo el compendio del catecismo, donde se basa a base de preguntas y que uno lo entiende mejor, ¿verdad? Ajá. Me falta el Vaticano II. Ok, entonces tenemos, aparte es el Vaticano II. Entonces, con el tema de la inspiración, que es la sesión 6,
nosotros necesitamos utilizar un poco lo que dice el catecismo y lo que dice el Vaticano II, que es lo mismo que dice su folleto, su manual. Pero como lo que ustedes deben de captar es que el manual es una reproducción del catecismo y de Vaticano. No es una, que le dijera yo, una opinión de la escuela o una opinión mía, sino que viene con el magisterio, con la tradición y con la revelación. O sea, viene con catecismo, Vaticano y Biblia. Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces la semana entrante, si Dios nos ayuda y nos permite, nos reunimos y tenemos que tener listo. Si no tienen, no se preocupen, pero vamos a hacer un trabajo similar al de hoy. Vamos a tener en físico el Vaticano y en físico el catecismo y vamos a ir explicando dónde y cómo podemos buscar, igual que hicimos con la Biblia. Ok. Bueno, pues entonces les deseo feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Mira, este es el que yo tengo. Ya se me fue. No, aquí está, pero es el catecismo. Sí. Póngamelo más para acá, quiero verlo. Sí, ese es el catecismo, ese es el catecismo. Del Vaticano II, dice aquí. No, pero ese es el catecismo. Aparte hay un libro parecido que se llama Vaticano II, que es el concilio. Okay. El concilio vaticano desarrolló varios documentos, cuatro constituciones, creo que 9 declaraciones, 4 declaraciones y decretos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Ok. Mantén, muchas gracias. A ustedes, Marilu, Vicky. Mucho gusto. Gracias, un abrazo. Feliz Vaya. Un abrazo. Igualmente, que estén bien.